Pues muchísimas gracias por otorgarme unos minutos de su tiempo para hablar de esta nueva serie original de Prime Video, Cada Minuto Cuenta, una serie que trata sobre uno de los acontecimientos más importantes y que marcaron al México contemporáneo, sin ningún lugar a duda. Me acuerdo mucho que Carlos Monsiváis en su momento dijo que a partir de este hecho se creó como todo esto de la sociedad civil, ¿no? Y justamente en la serie podemos ver pues estas distintas facetas que hubo en la población capitalina, el enojo, el repudio, pero también los milagros, ¿no? Lo bello que se podía ver, ¿no? En toda esta tragedia. ¿Cómo fue adentrarse en esta historia y sobre todo respetar lo que sucedió en aquel año? Hay que tener la sensibilidad suficiente para tocar un nervio tan sensible y no perder de vista eso, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos haciendo una serie, un pedazo de entretenimiento. Una cosa no se pelea con la otra. Entonces, esto no es un documental, esto es una ficción que habla de un hecho histórico, pero de unos personajes ficticios, y que lo que pretende es, además de entretener, pues conectarnos con lo que sucede cuando los humanos nos vemos ante la adversidad, ¿no? Y para mí uno de los sentimientos más poderosos que genera esta serie es el de esa sensación de poder ayudar, de poder acrecentarnos como hermanos, hermanarnos, de rescatarnos, de levantar una ciudad entera, ¿no? Y en ese sentido, si bien sí hablamos de la tragedia y los dolores y muchas anécdotas y experiencias que sucedieron en el 85, también hablamos de esto otro que es lo luminoso, lo que nos hace crecer como sociedad y, como dices, que menciona Monsiváis y que también hemos comentado aquí en las entrevistas, como a partir de ese hecho, la Ciudad de México y la sociedad civil se volvieron lo que ahora somos. Totalmente de acuerdo. Y en sus personajes, pues podemos ver a todas y todos los héroes anónimos que hubo en su momento, reporteros, doctores, enfermeras y muchísima gente más que pues ayudó a levantar todos esos escombros, ¿no? En este sentido, cuéntenme un poco cómo se prepararon cada uno brevemente para interpretar a sus personajes. Bueno, en mi caso, pues documentarme mucho, entender lo mejor posible la época, el contexto político, social, entender cuáles eran como pues las peticiones de la gente, ¿no? Qué había pasado con el reconocimiento de las cosas que estaban mal, razón por la cual se cayeron los edificios, en fin, como observar y estudiar lo mejor posible el contexto. Igual, o sea, creo que con mucha información que existe a la mano de toda la gente, ¿no? Desde videos de YouTube que hemos visto, todo el material de Jacobo Zabludovsky, que fue magníficamente bien documentado, pero había mucho más material que no vio la luz en estos 40 años de muchos reporteros y héroes anónimos, como lo mencionabas, que hasta en este proyecto, en todo el trabajo de mesa, que le empezamos a escarbar, y gracias a Mitch también, que nos proporcionó muchísimo material para poder entender esta época, que en mi cabeza no cabía ¿cómo que estamos haciendo época del 85? Y sí, o sea, es hacer una construcción mucho más compleja, desde también cuando tuvimos nuestras clases de primeros auxilios y de cosas para saber manejar y hacer todo lo que necesitas hacer como doctor. Fue muchísimo el trabajo de mesa. Pues mira, partiendo del guión, afortunadamente teníamos guiones muy bien escritos. Ahí acerca de mi personaje había mucho de su biografía, se explicaba mucho de dónde venía y hacia dónde iba. Entonces, bueno, el personaje lo empiezo a trabajar desde ahí, entender quién es, entender el entorno, entender cuál es la situación política, la situación dentro de la catástrofe, todo lo que no sabía yo antes de leer este guión que había sucedido, ¿no? Habían cosas que, como bien han dicho, no se habían documentado y se habían guardado.
y no se dejaban ver. Entonces, partiendo de ahí, me ubico en el tipo de personaje y cuáles son, de dónde van sus emociones, por dónde va, para tratar de encontrar similitudes, para trabajar desde ahí, porque son las fuentes de inspiración para poder interpretar ese personaje, ¿no? Dándole lo que yo le puedo aportar de mí mismo. Bueno, finalmente, Jorge, como ya todos y todas sabrán, pues el próximo año se cumple el 50 aniversario de este trágico suceso, también el 8º del 2017. ¿Te gustaría retomar la historia del último sismo del 2017 y crear como un universo similar a este? Bueno, las historias siempre son atractivas, ¿no? Siempre hay un gusto por encontrar historias que conecten con el público, ya sea, ¿no?, la del 17 o alguna otra. Ahorita digamos, donde está enfocada mi atención es que la serie le llegue a más gente, ¿no? Que tenga la posibilidad de verla, digamos, que logremos convencerlos de que no es una historia o una serie de dolor y que va a revivir y que va a tocar heridas. Es una historia muy esperanzadora que arroja luz sobre muchas cosas muy benéficas que sucedieron después del terremoto, ¿no? Y cómo somos capaces de ser mejores personas a raíz de la tragedia, ¿no? Es ahí donde me gustaría centrar la atención del público. Y la va a traer. Muchas es gracias. Una muy buena serie. Pues Gracias. muchísimas gracias, Gracias. Jorge, Jesús, Antonio, Gracias. Pablo, Maya. Gracias por su tiempo y pues toda la suerte del mundo. Después de esto, la vida debe tener otro sentido.